Hola, este es el vídeo que acompaña a la práctica número 14, leyes de Kirchhoff, ahí tenéis el nombre, de las que están en Física 2 del Departamento de Física Aplicada 3. Todas las prácticas tienen un vídeo para que cada alumno, mientras las esté realizando, o mejor aún, previamente, sepa qué es lo que tiene que hacer. En este vídeo de lo que voy a hablar es de cómo se realiza la práctica en el laboratorio y no de la teoría previa ni tampoco de los cálculos posteriores. Para eso tenéis un boletín y tenéis toda la información necesaria en la parte de herramientas que está en la página web. La primera parte, digamos que tiene todo boletín, es el fundamento teórico. El fundamento teórico de esta práctica, que como ya digo no voy a describir aquí, pues contiene las ecuaciones básicas que se van a usar y una breve explicación de esas ecuaciones. Esta práctica, la ley de Kirchhoff, reúne una serie de conocimientos bastante elementales de teoría de circuitos y probablemente muchos de vosotros ya lo hayáis visto en la parte o en la asignatura de tecnología, lo que le hayáis cursado, aquello de las resistencias en serie, en paralelo, y si no en la propia asignatura de física 2. Es decir, que contiene conocimientos que no son especialmente elevados ni requieren cálculos matemáticos complicados. Lo que tenéis descrito en el boletín de práctica pues es la introducción y la descripción de la ley de Ohm, ¿no? V igual a I por R para un elemento de circuito que tiene una resistencia. Lo que son las leyes de Kirchhoff, que son para las asociaciones o para el comportamiento de un circuito cualquiera, no necesariamente de resistencias, y que se llaman a su vez la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff o de los nodos y la segunda ley de Kirchhoff o de las mallas, ¿no? Vienen descritas ahí en el boletín. Luego, dentro de lo que es el circuito, el tipo de circuitos que uno se encuentra habitualmente, pues hay dos que son especialmente importantes porque, digamos, permiten una simplificación adicional y como consecuencia de lo anterior, de la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, y son las asociaciones en serie y en paralelo. Y por último, dentro de lo que es el fundamento teórico, pues está la descripción, de nuevo de forma ideal, simplificada, de lo que es un amperímetro y un voltímetro, que para nosotros es un aparato que va a medir una intensidad de corriente y un aparato que va a medir una diferencia de potencial o voltaje. Y que, digamos, se modelan como lo que se llama un cortocircuito y un circuito abierto desde el punto de vista del circuito. Eso, como ya digo, lo tenéis todo en el boletín y cualquier duda, por supuesto, están los profesores disponibles para resolverla. Bien, el material necesario es una serie de elementos de tienen bastante cantidad, pero son relativamente fáciles de identificar y son elementos relativamente pequeños, son resistores y cables y puentes que son pequeños, con lo cual conviene no perder ninguno. Es muy probable que al llegar al laboratorio os encontréis ya el montaje ya puesto, ya hecho, porque es un solo montaje para toda la práctica y se puede pasar de una práctica a la siguiente. Si es así, no os tenéis que preocupar, salvo que notéis que falta algo. Y si faltara algo, pues se lo decía al profesor y prácticamente habría que tocar nada más que en una o dos cosas. Si no, si lo encontráis todo desmontado, pues entonces lo que tenéis que hacer es montarlo. Las instrucciones las diré ahora en unos minutos. Y al montarlo, pues se hace la práctica y cuando se acaba, pues se desmonta y se vuelve a dejar como está. En primer lugar, ¿no?, para escribir todo el material necesario, tenemos lo que es la fuente de tensión. Una fuente de tensión, un generador, fuente de voltaje, es un dispositivo conectado a la red eléctrica, es la única parte que está enchufada a la red, y que proporciona una intensidad de corriente y una diferencia de potencial. Digamos, nosotros aquí nos vamos a centrar en la parte del voltaje, lo que es la diferencia de potencial. Ahí veis, en la parte de abajo de esa esquemita, que hay un circulito negro y uno rojo. Eso representan donde las conexiones, donde van clavados lo que se llaman las bananas de los cables.
El que está a la derecha, el que pone tierra, eso es la conexión que está a 0 voltios, conectado a lo que es la tierra, 0 voltios. Y la que pone V, pues es la que está al voltaje que sea. Por ejemplo, ahí en la figura se pone 10.0 voltios. Pues eso quiere decir que esa conexión roja está a 10 voltios. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la corriente, por la que pone V es por donde sale la intensidad de corriente que va a circular por el circuito. Y puesto que toda corriente al final acaba volviendo, pues por la que pone tierra es por donde vuelve a entrar en el generador. Y encima de esos dos contactos, pues hay dos botones que regulan la intensidad. Esos no los vamos a tocar. Los que regulan la intensidad no los vamos a tocar, no va a hacer falta. Y los que tenemos que centrar en los dos que están arriba, que son los que regulan el voltaje. Y los que regulan el voltaje ponen fino y grueso ahí en la figura. ¿Qué quiere decir eso? Bien, el botón que pone grueso es uno que permite cambios grandes en el voltaje. Es decir, por ejemplo, medio voltio. Un simple toquecito mueve el voltaje medio voltio para arriba, medio voltio para abajo. Y eso, pues está bien si uno quiere hacer una variación grande de 0 hasta 10 voltios, pero muy poco preciso. Entonces, para eso entra el segundo botón, el que pone fino, que es el que está a la izquierda. Entonces, la idea es que con el que pone grueso, uno se acerca al voltaje que quiere, por ejemplo 10 voltios, entonces se pone 9,8, 9,9 voltios, y luego con el botón de la izquierda, el fino, pues uno va ajustando hasta que se pone en el 10.0. Luego veremos cuando llegue el momento de las medidas cómo se puede afinar aún más y obtener aún más precisión, ¿de acuerdo? Les repito, abajo las dos conexiones, una tierra y otro voltaje, en medio dos botones de intensidad que no hay que tocar, arriba dos botones para medir el voltaje que son los que usaremos. Después tenemos los 7 resistores, ¿no? Que primero, un resistor es el nombre de un aparato, de un dispositivo que se caracteriza porque cumple la ley de Ohm. Es decir, que el voltaje entre esos extremos igual ahí la intensidad de corriente por R la resistencia. Habitualmente se les llama también simplemente resistencias, pero para ser precisos, resistencia es la propiedad y resistor es el dispositivo, como capacidad es la propiedad y condensador es el dispositivo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Pero vamos, que si alguien lo llama resistencias no pasa nada. Son 7, de las cuales 5 estarán con una etiqueta en lo alto, simplemente por darle un nombre, ¿no? Ahí en la descripción del material, poner resistor A, resistor B, resistor C, y 2, ¿no? 5 con etiqueta y 2 que pone explícitamente la resistencia que tienen, 10 ohmios, 10 kiloohmios. De nuevo, si el montaje ya está puesto, pues encontraréis que ya hay 4 que están puestas y 3 que tendréis que manejar. Si están todas desmontadas, pues encontraréis las 7 en el mismo lote. Luego, 6 puentes. ¿Qué es eso de los puentes? Bueno, un puente es lo que se llama un cortocircuito. Un cortocircuito es una conexión entre dos puntos por un cable simple que tiene muy poca resistencia, de tal manera que se puede considerar que esos dos puntos pertenecen al mismo conductor y están al mismo voltaje, ¿no? Si uno conecta dos puntos y le pone el cable, pues ya la diferencia potencial se hace cero y esos dos puntos es como si estuvieran unidos. Esa figura que veis ahí es un poco extraña porque así es como son físicamente en esta práctica. Lo veréis que son simplemente enchufes de aparatos eléctricos, ¿no? Con un agujero para poder tirar de ellos o ponerlos fácilmente. De nuevo, si el montaje lo encontráis ya hecho, pues encontraréis los 6 ya puestos. Si no está hecho, pues lo tenéis que poner vosotros donde se os diga. Bien, luego tenemos los multímetros. Un multímetro es un aparato que mide o que puede medir diferentes cantidades típicamente eléctricas, ¿no? Porque para lo que lo usamos. Puede medir voltajes, puede medir intensidades de corriente, puede medir también resistencias, capacidades, ¿sí? Por eso se llama multímetro, porque puede medir distintas cosas. Y los que vais a usar en la práctica, vais a usar 2 por cada práctica, en principio podría usarse uno solo, que midiera tanto el voltaje como la intensidad. Sin embargo, está comprobado que eso es fuente de confusiones y al final uno acaba quemando el aparato. Vamos, quemando el fusible normalmente, no se destroza, pero hay que hacer luego una reparación pequeña. La razón es que un voltímetro, un aparato que mide voltajes, hay que conectarlo siempre en paralelo con el elemento del circuito que se quiera medir.
Un amperímetro hay que conectarlo siempre en serie. Si uno conecta el amperímetro en paralelo, se lo puede cargar. Entonces, para evitar confusiones, vamos a poner dos aparatos, a ser posible de distintos colores, para que lo distingáis fácil, y uno lo vais a usar exclusivamente como voltímetro, siempre en la misma escala, que será la de 20 voltios, y el otro lo vais a usar exclusivamente como amperímetro, siempre en la misma escala, que serán 200 miliamperios. Lo comentaré después cuando veamos el montaje. Luego tenéis un par, ¿no? Tenéis dos bases de montaje. Eso es simplemente pues, un dispositivo donde uno va enchufando por los distintos elementos del circuito. Esas líneas blancas que veis ahí, que están realmente en el aparato que tenéis en el laboratorio, pues lo que representa son las conexiones. Esos puntos que están unidos por una misma línea blanca son puntos que están al mismo voltaje, perdón, que están conectados por conductores y por tanto estarán al mismo voltaje. Eso, digamos, hace que cuando uno diseña el circuito, pues tenga que tener cuidado de que los puntos que están unidos tienen que considerar los que están unidos entre sí, y los que no, pues son los que se puede conectar, donde se puede conectar los distintos elementos, los resistores, la fuente y los cables. Eso simplemente ponerlo ahí y ahí es donde se va haciendo todo el montaje. Y por último los cables de conexión, que ahí pongo 9 surtidos, porque son 9. Lo encontraré que hay de distintas longitudes, distintos colores, no guiéis por los que voy a poner luego en las figuras, porque lo encontraréis son los que haya. Y son 9 porque necesitamos 2 para la fuente de tensión, 2 para el amperímetro, 2 para el voltímetro y luego 3 para el propio montaje del circuito. Entonces pues necesitáis pues 9 cables. Bien, el montaje, como he dicho, nos vamos a encontrar posiblemente cuando lleguéis allá al laboratorio con que el circuito ya está montado. En ese caso, esta parte pues solamente hay que revisarla y ya está, no vais a tener que hacer nada. Si lo encontráis en el circuito montado como un mecano, pues tocará volver a montar. ¿Cómo es el montaje del circuito? Bueno, pues relativamente sencillo. Esto es todo clavar cosas en distintos agujeritos y ya está. En primer lugar tenemos las dos bases de montaje. Hay que ponerla una a la de la otra y ojo que no es lo mismo ponerla izquierda-derecha que darle la vuelta porque no son completamente simétricas. Son simétricas arriba abajo pero no derecha-izquierda. Entonces por seguir el mismo esquema que tenéis en el boletín y que vamos a seguir aquí, pues lo tenéis que poner tal como está puesta en la figura. ¿Vale? Ponéis una al lado de la otra y ahí es donde vamos a ir enchufando las distintas cosas. Bien. A continuación colocáis los 4 resistores A, B, C y D. El A y el C en una de las bases y el B y el D en la otra, conectados ahí donde están puestos. Luego tenéis que poner los puentes, ¿no?, que conectan los elementos. Entonces fijaos dónde van. Uno a continuación del A, a continuación en el sentido de la corriente. Otro a continuación del C, otro con B y otro con D. Y además uno a la izquierda del todo y otro a la derecha del todo. ¿De acuerdo? Es decir, van situados de forma que haya uno después de cada resistor, más luego un par de ellos que conectan, digamos, verticalmente. Después, las dos bases se conectan entre sí. Ahí podríamos poner también un puente, pero como no cabe, ¿no?, cuando uno llega ve que están más lejos de lo que puede el puente, pues ponemos directamente cables de conexión que una base a la otra. Entonces ya está con eso. Eso es lo que posiblemente os encontréis ya al llegar al circuito, al laboratorio. Estos están puestos, tal como está puesto, los elementos A y C, pues están, cuando ya la corriente se separa, ¿no?, la corriente va a entrar por un lado, va a pasar por A y C, luego va a pasar por los dos cables a la segunda base y pasará por B y D. ¿Vale? Como están puestos. Ahora conectamos la fuente de tensión. Pues esa fuente pues tiene su conexión de tierra, que recordemos es por donde entra la corriente en la fuente, es decir, la que sale del circuito va por el cable negro hacia la fuente, mientras que la que sale de la fuente va por el cable rojo hacia el circuito. Es decir, que la corriente sale, entra por arriba a la izquierda, baja por la línea blanca, ahora se reparte, gracias al puente ese, se reparte entre A y C,
Ahora pasa por los cables, pasa por BD, se vuelve a juntar en el último puente y ahora ya por el cable negro hasta la fuente. Y ahora, una vez ya conectado, como la fuente está enchufada a la red eléctrica, pues le vais dando, como he dicho antes, con el botón grueso y el botón fino, hasta que marque 8.0 voltios. ¿Vale? Ese es el voltaje que vamos a trabajar. Una vez fijado, no vais a tener que tocarlo en principio, salvo para ajustes pequeños, durante toda la realización de la práctica, lo cual está muy bien, porque vamos a trabajar siempre con el mismo voltaje, con lo cual cuanto menos se toque los botoncitos, mejor. Bien, ya tenemos el montaje hecho y ahora vamos a empezar a medir. Entonces lo primero que tenemos que medir es la asociación completa. Aquí una cosa, si habéis visto el boletín, veis que en el boletín hay 3 tablas que hay que rellenar. Una para que pone para el resistor E, otra para 10 kiloohmios y otra para 10 ohmios. La práctica se puede hacer haciendo todas las medidas para un resistor, luego llenar una tabla, luego todas las medidas para otro resistor, llenar otra tabla y luego para el tercero llenar otra tabla. Sin embargo, es mucho más eficiente si vais anotando los valores de las 3 tablas simultáneamente. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer las medidas primero con un resistor, sin tocar nada cambiamos el resistor y ponemos el segundo y luego el tercero y hacemos 3 medidas, una para cada tabla. Luego cambiamos los aparatos de sitio, como vais a ver, y hacemos otras 3 medidas, y así con todo. Y entonces vais llenando simultáneamente el mismo dato en las 3 tablas uno detrás de otro. Es mucho más eficiente que hacer todas las medidas de una vez, de uno, y luego repetir todo. Entonces, lo primero es colocar el voltímetro. Entonces, colocamos el voltímetro a la escala de 20 voltios. Como he dicho, vamos a trabajar con 8 voltios de la fuente. Entonces, eso es lo que nos va a interesar medir, de ese orden. A lo mejor en alguna medida nos salen 4, a lo mejor nos salen 6, pero de ese orden. Y como la escala va 2 voltios una y luego la siguiente es 20, que quiere decir que el máximo que aguanta son 20 voltios en esa escala, pues la de 8 que vamos a usar, pues entra dentro. Ponemos en la escala de 20. Y de nuevo, eso es, el botón estará en la vertical, que es la posición off, lo giráis, raca, raca, hasta que ponga 20 voltios. Y eso es lo que vamos a medir. Y de nuevo, eso lo vamos a usar durante toda la práctica, con lo cual, una vez que ya lo hayáis puesto en 20 voltios, antes de hacer ninguna medida, pues ya lo dejáis hasta el final. Cuando acabe lo desenchufáis, lo volvéis a poner en off y se acabó. ¿Vale? Porque cuanto menos le deis los botones del amperímetro y el voltímetro y a la fuente, menos probable es que haya algún accidente de los que he dicho que se queman los fusibles. Entonces, ponemos el voltímetro y antes de enchufarlo, lo ponemos en la escala de 20 voltios, que quiere decir que el máximo que puede medir es 20 voltios. Acto seguido, lo conectamos al circuito, porque vamos a medir el voltaje entre los extremos del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto que pone que está rojo, que es el que mide el voltaje, ese se conecta a la entrada. Y el que está negro, que pone común, ahora comentaré lo del COM ese lo conectamos en este caso con cable marrón a la salida. ¿Qué quiere decir primero entrada y salida y además qué significa esto de COM? Bien, un multímetro, tanto si funciona como voltímetro como si funciona como amperímetro, solamente puede medir lo que pasa por su interior. Entonces hay que hacer que al menos una pequeña parte de la corriente, si es un voltímetro muy poquita, pues pase por dentro del aparato. Entonces se hace es que se monta lo que se llama en paralelo. Se hace que una parte de la corriente que estaba entrando por el cable rojo, una pequeñísima parte, se va por el cable verde, entra en el voltímetro, da lugar a la medida que sea y vuelve a salir y ya se vuelve a juntar con el resto. Como la resistencia interna del voltímetro es enorme, pues eso prácticamente, esa corriente es despreciable y no afecta al resto de las medidas. Común, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo veréis cuando estéis delante de los multímetros, que lo que tiene un multímetro en la parte de abajo son 3 conexiones, una a la izquierda, otra en el centro y otra a la derecha. La de la izquierda del todo, que pone 10 amperios, esa no la vamos a usar para nada, por eso no da ni siquiera la figura. La de en medio es común,
¿no? Y eso lo pone com, que es el común, que esa es por donde sale la medida. Y la que está más a la derecha es por donde entra. Digo, esto es importante porque si uno pone los cables al revés le va a dar signo cambiado. Es decir, los voltímetros tienen un signo y ese signo depende de por dónde entra la corriente y por dónde sale. Entonces hay que considerar siempre que los multímetros, son voltímetros como si son amperímetros, la corriente va a entrar por la clavija de la derecha del todo y va a salir por el común. Entonces siempre hay que conectarlo de tal forma que la corriente entre por la derecha y salga por el común, que es el central. ¿Vale? Y entonces sale por el común y se vuelve a juntar al final del todo con la conexión de salida del circuito. Entonces ahí dará una lectura. Y esa lectura debería ser también 8.0 voltios. Pero ¿qué ocurre? Que el voltaje que mide el voltímetro tiene 2 decimales, mientras que el que da la fuente tiene solamente 1. Es decir, que donde habíamos puesto 8.0, ahora resulta que a lo mejor el voltímetro mide 7.97 o 8.03. No pasa nada, es más, podemos aprovechar ese dato, el hecho de que el voltímetro marque con mayor precisión, para ajustar ahora la fuente. Es decir, bueno, voy a darle al botón fino para que se ajuste a 8.00. No importa mucho si es 7.97 o 8.03, pero bueno, si uno pone 8.00, pues eso que gana, porque luego las cuentas son más fáciles al dividir. Entonces aprovechamos este momento para ajustar bien el voltaje de salida de la fuente gracias al voltímetro. Con eso medimos el voltaje que está dando la fuente, pero todavía no anotamos nada. Luego ya diré cuándo tenemos que anotar. Ahora tenemos que medir la intensidad de corriente que entra en el circuito. Y para eso hay que colocar el amperímetro en el camino de la corriente. ¿Eso cómo se hace? Bueno, primero traemos el amperímetro, lo ponemos ahí, y igual que hicimos con el voltímetro, ajustamos ya la intensidad de corriente en la que vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar con intensidad de corriente de 110, 120, y no va a llegar de hecho miliamperios. Entonces trabajaremos en la escala de 200 miliamperios. ¿Vale? Tiene de nuevo distintas escalas y como vamos a trabajar con corriente de hasta 100, no creo que llegue a 100 me parece, miliamperios, pues vamos a ponerla en la escala 200, de nuevo, antes de conectar nada. Y una vez puesto, vamos a mantenerla todo el resto de la práctica, con lo cual nos ahorramos el trastear con el amperímetro. Ponemos ahí, ponemos en la escala de 200 miliamperios y ya esa escala la mantenemos hasta el final. Y ahora es cuando lo conectamos. Entonces, como la corriente que queremos medir tiene que pasar por dentro del amperímetro, eso quiere decir que hay que levantar uno de los cables de antes y ahora lo hacemos para que la corriente sale de la fuente y entra, recordemos conexión en derecha, entra en el amperímetro. Sale del amperímetro por el común y de ahí se va al circuito. Bueno, es decir que simplemente hay que intercalarlo en el camino de la corriente y para eso hay que levantar la conexión del voltímetro, conectarla al amperímetro y del amperímetro al circuito. Ya están montados el amperímetro y el voltímetro. Ahora cuando hacemos las medidas, pero ¿de qué? Bueno, pues espérate, porque el circuito todavía no está acabado de montar. Ponemos el resistor E, ese hasta ahora no había aparecido, hemos hablado de la A, B, C y D. El E es un puente, un resistor que va colocado en una línea vertical. Eso rompe de tal forma que rompe la simetría, de tal forma que ahora ya la corriente que va por ahí C no es la misma porque se puede repartir y una parte de la corriente se va por E y entonces ya el circuito se complica, lo que es un circuito con dos mallas. Entonces ahí donde hemos puesto la E, ¿no? Que es en el puente vertical o en la conexión vertical que está ahí en el centro, ahí es donde luego iremos pegando el cambio. Ahí ahora mismo colocamos el resistor E, luego colocaremos el de 10 kiloohmios y luego colocaremos el de 10 ohmios. Ahí es donde tenemos que ir, donde único vamos a tener que ir trasteando a lo largo de la práctica en esta parte. Entonces colocamos el resistor E ahí y ahora es cuando hacemos las medidas.
que aparecerán en la tabla, pone asociación delta de V, ¿no? Voltaje, diferencia de potencial, e intensidad. Pues anotamos con su respectiva incertidumbre, eso se da por sentado, que en todo caso tenéis que medir con las incertidumbres. Anotáis las medidas para el voltaje que da la fuente con el voltímetro, no con lo que ponga la propia fuente, sino que nos dice el voltímetro. Y la intensidad de corriente, de nuevo, no lo que ponga en la fuente, sino lo que nos dice el amperímetro. Con eso tenemos las primeras dos casillas de la primera tabla. Ahora repetimos para la segunda tabla, eso es, quitamos el resistor E que acabamos de poner y ponemos en su lugar el que pone 10 kiloohmios. Y no hay que hacer nada más, ya automáticamente en el momento que cambiamos eso, cambian las medidas, los números que marcan el voltímetro y el amperímetro. Ahora marcan otros dos números diferentes. Pues anotamos esos dos números en la segunda tabla, la que pone 10 kiloohmios. ¿Vale? Ahí anotamos el nuevo voltaje de la asociación y el nueva intensidad. Es posible que se haga lo mismo, o no, pero eso no lo podemos saber de antemano, pero lo que voy es que no tenemos que trastear más con el amperímetro y el voltímetro, simplemente cambiar el resistor. Lo mismo otra vez, quitamos ahora el de 10 kiloohmios y ponemos el de 10 ohmios y anotamos de nuevo las otras dos medidas de voltaje y de intensidad para la tercera tabla. Con eso ya hemos acabado de medir lo que es para la asociación completa. Ahora se trata de medir para cada uno de los resistores. Entonces, tenemos ahora que medir el resistor A. Teníamos el circuito así montado, entonces lo primero que hacemos es quitar el amperímetro y quitar el voltímetro. Quitamos el amperímetro, quitamos el voltímetro. Vamos, que no hay que quitar, con desclavar los cables es suficiente, no hay que llevárselos fuera. Y ahora volvemos a poner la fuente conectada al circuito. Ya volvemos a tener como estaba antes, pero ahora todavía tenemos por un resistor en medio. Entonces, ahora le pegamos el cambiazo y volvemos a poner el resistor E en su lugar. ¿Vale? Recordemos, resistor E, 10 kiloohmios, 10 ohmios. Pues entonces ahora volvemos a medir con el de resistor E. Ahora tenemos que medir, lo pone en el título de la diapositiva, el voltaje y la intensidad del resistor A. Eso quiere decir que tenemos que colocar el voltímetro en paralelo con A. ¿Qué significa en paralelo? Significa que sus extremos tienen que estar a la misma diferencia de potencial que las de A. Y eso se hace aprovechando como están la base de montaje con los dos puntos que están justamente arriba del resistor A. O sea, como están unidos por las líneas blancas, pues los puntos que están arriba están en el mismo voltaje. ¿Y ahora por qué los cables están cruzados? Por lo mismo que dije antes, de que la corriente que entra desde la izquierda, pues tiene que entrar en el voltímetro, vuelve a salir y luego ya se junta. Entonces, para que coincida el sentido de la corriente que estamos midiendo con el que está pasando por el A, pues tenemos que ponerlo así con los cables cruzados. Y eso está montado en paralelo con el resistor A. Ahora tenemos que colocar el amperímetro en serie, es decir, que la corriente que pase por A pasa por el amperímetro a continuación de él. Entonces eso se hace, y para eso están los puentes, cambiando un puente por el amperímetro. Si quitamos el puente que está justo detrás, colocamos el amperímetro y conectamos los cables. Y de nuevo el cruce es porque queremos que la corriente, tal como sale por A, entre en el amperímetro, sale por la que pone común y vuelve a entrar en el circuito. Aquí no hace falta que lo diga, es muy importante no confundir cuál es el amperímetro y cuál es el voltímetro. Una vez que lo habéis fijado, no tenéis ningún problema en usarlo siempre igual, no hay que tocar nada, no hay que cambiarlo en la ruedecita ni nada, pero hay que tener mucho cuidado de distinguirlo, de que el que habéis decidido que sea el voltímetro es el voltímetro, y el que sea amperímetro es amperímetro, no andéis ahora cambiándolos de función. Tomamos las medidas, siguiente fila de la primera tabla, que nos dice delta de V e intensidad para el resistor A, puesto que está midiendo el voltaje en paralelo con A y la intensidad de corriente que pasa por A. Como pasaba con el circuito completo, volvemos a hacer ahora las otras dos medidas para las otras dos tablas. Quitamos el resistor E y ponemos en su lugar el de 10 kiloohmios
Ya hacemos las medidas, que serían en la segunda tabla. Y quitamos el resistor de 10 kiloohmios, ponemos el de 10 ohmios y volvemos a hacer las medidas, que es simplemente marcar anotar lo que marque eso, que ya digo, no hay que tocar nada, ya que no toco nada más que el resistor, solito cambian los números del voltímetro y del amperímetro. Pues nada, anotáis los nuevos números en las tablas correspondientes y ya está. Bien, vamos ahora a medir en el resistor B, igual que hemos hecho en A, habrá que hacerlo en el B, en el C y en el D. ¿Cómo se hace en el B? Pues muy fácil, exactamente igual. Quitamos el voltímetro, quitamos el amperímetro, volvemos a poner el puente en su sitio. Es muy importante que después de cada medida el puente se vuelva a dejar donde estaba para volver a cerrar el circuito. Y ahora nos vamos al B, que es el que está a la derecha. Bueno, perdón, que me he olvidado un paso. Hay que volver a poner el resistor E, porque el orden que vamos a seguir es E, 10 kiloohmios, 10 ohmios. Entonces vamos a poner el resistor E. Y ahora sí, quitamos el puente, ponemos el voltímetro, no confundirlo, el voltímetro en paralelo con el resistor B y el amperímetro en serie con el resistor B. ¿Vale? El que está decidido que sea voltímetro en paralelo, siempre en paralelo, y el que está decidido que sea el amperímetro siempre en serie. ¿Vale? No confundirlo. Entonces con eso tomamos las medidas para el resistor B. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo mismo que antes. Esto era para la primera de las tres tablas. Ahora tenemos que hacerlo para el de la segunda y la tercera, que no hago la animación, pero que es quitar el resistor E, poner en su lugar el de 10 kiloohmios, anotar en la segunda tabla, quitar ese y volver a poner el de 10 ohmios y anotar los nuevos valores en la tercera tabla. Y ahora hacemos lo mismo para los resistores C y D, que quiere decir que nos vamos al C, ahora en este caso el paralelo es lo que está abajo, pero exactamente igual, y en serie de nuevo el puente que está justo detrás, lo ponemos ahí. Bueno, antes previamente hemos tenido que poner el puente otra vez en su sitio, en el B, cambiamos el resistor, que ahora mismo tendrá que estar el de 10 ohmios, de nuevo por el E, y anotamos las medidas en C, luego con el de 10 kiloohmios, luego con el de 10 ohmios. Volvemos a dejar, quitamos el amperímetro, quitamos el voltímetro, volvemos a poner el puente y ahora nos vamos al D y hacemos exactamente lo mismo. No lo escribo en todo detalle porque es exactamente lo mismo. Y con eso habremos llenado las 4 filas A, B, C y D de las 3 tablas. Nos queda la última parte, que es medir la diferencia de potencial y la intensidad de corriente en el propio resistor E, ¿no? El que está ahí en vertical en la figura. Esto tiene un poquito más de problema porque no hay suficientes conexiones en la base para poder enchufar el amperímetro a continuación del resistor, y eso nos va a obligar un poquito más de complejidad, pero no mucho más, ¿no? A usar un par de cables más. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues en primer lugar tenemos que colocar el voltímetro en paralelo con E, igual que se hacía antes con el A, B, C y D. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues simplemente aprovechando que los cables permiten que tienen su propio agujero para meter nuevas bananas de nuevos cables, pues se pone encima de los que ya están puestos, no hay que quitar nada, y se coloca la entrada del voltímetro en el punto superior y la salida al común en el punto inferior. Fijaos que esto supone que vamos a suponer que la corriente va de arriba a abajo, y eso se repercute tanto en el amperímetro como en el voltímetro. Eso quiere decir que el voltímetro está hecho con una hipótesis que a lo mejor es falsa, y sale un número negativo. De hecho, creo que sale un número negativo. No pasa nada, se anota el número negativo. No hay que corregirlo, no hay que cambiar nada. Si puesto de arriba abajo no sale un voltaje negativo, pues nada. Quiere decir que el punto inferior está más potencial que el superior, pero no está mal la medida ni hay que cambiarla. Se pone el número negativo que nos haya salido. ¿Vale? Ahora tenemos que poner el amperímetro. Entonces, como he dicho, no hay suficientes conexiones. Entonces lo hacemos de nuevo aprovechando que los cables se pueden enchufar cosas.
nos traemos el amperímetro, sacamos el resistor, lo ponemos fuera y encima de la mesa y ponemos 3 cables. Y si contáis ahora ya están todos los cables puestos, los 9 cables que decía al principio. Lo que se hace con estos cables es que se enchufa, el que está ahí en amarillo, de tal forma que sale de la base, donde antes estaba enchufado el resistor, y va a la pata del resistor, ¿no? La pata del resistor, que tiene 2 patas, pues se puede poner enchufada en el propio cable. De tal forma que la corriente entonces, en vez de ir directamente al E, pues va primero por el cable y luego pasa por E, pero eso es exactamente lo mismo. Sale del resistor y se va al amperímetro por el cable rojo. Ahora sale del amperímetro por el común, va por el cable negro y se vuelve a donde estaba la segunda pata del resistor E, con lo cual es lo mismo. Es decir, la corriente sigue pasando por E exactamente igual que antes, solo que ahora colocamos el amperímetro en el camino de esa corriente. ¿Y qué puede ocurrir? Pues igual que antes, puede ocurrir que salga una intensidad de corriente negativa. De nuevo, eso no está mal. No hay que tocar nada, ni que cambiarlo, ni forzarlo a que salga positiva, ni cambiarlo por las caras en la tabla. Una nota el número negativo que le haya salido. Eso lo único que quiere decir es que estamos suponiendo que la corriente va de arriba a abajo y puede ocurrir que en realidad vaya de abajo a arriba. Pues nada, no pasa nada. Se anota y ya está. Así que una cosa es el criterio de signo que uno coja y otra cosa es para donde de verdad vaya la corriente. Con eso, pues ya tenemos ahí la lectura del voltaje y de la intensidad de corriente en E. Anotamos en la casilla correspondiente, habrá una fila para E en las dos tablas, pues ahí lo anotamos. En la tabla primera, de hecho, en la tercera. Y ahora hacemos lo mismo para el de 10 kiloohmios, es decir, desclavamos el E y ponemos en su lugar el de 10 kiloohmios y luego hacemos lo mismo, quitamos ese de 10 kiloohmios y ponemos en su lugar el de 10 ohmios. Anotamos en la segunda y en la tercera tabla. Y con eso ya están completas todas las medidas de esta práctica, ¿vale? Con el voltaje de intensidad del quinto resistor. A partir de ahora ya lo que queda es la parte de cálculo que se puede hacer en el propio laboratorio o en casa. Ahí hay que repasarse la resistencia, cómo se calcula la resistencia de un solo resistor, cómo se calcula la de un circuito o de una asociación en serie, la de una asociación en paralelo y luego la combinación de estas. Y también, y es importante, el cálculo de las incertidumbres respectivas. Esta práctica no tiene ninguna resta de mínimos cuadrados, no tiene ninguna gráfica, pero sí tiene un montón de calculitos de hallar error o de incertidumbre de una función de varias variables. Algunas son muy fáciles porque es la suma, por ejemplo, en el caso de la asociación en serie, otras son más complicadas, ¿vale? También tendréis que comparar pues unas determinadas fracciones que os dice el boletín que tenéis que hallar para para el montaje con 10 kiloohmios y para el montaje con 10 ohmios. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso está completo el vídeo de la práctica.